avisos parroquiales, si uno quiere. Eh, la idea es primero darles el contexto, como les decía la clase pasada, respecto de el objeto específico de este curso, que va a ser el acto administrativo, con todas sus particularidades en cuanto a la teoría general del acto administrativo, sus elementos esenciales, su régimen de validez, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque es muy importante, ante todo, tener en cuenta que nos vamos a adentrar en uno de los temas más importantes del derecho administrativo. Y para poder llegar al derecho administrativo, primero tenemos que partir de la base de nuestro sistema jurídico y ver de qué manera funciona nuestro sistema jurídico para entender entonces dentro de qué contexto vamos a analizar la teoría general del acto administrativo. ¿Se acuerdan que la semana pasada empezamos viendo eh, el diseño constitucional de nuestro país? Porque es muy importante entender eh, que vamos a actuar dentro de un régimen federal de gobierno. ¿Se acuerdan que dijimos, artículo primero de la Constitución, la Argentina adopta para sí el sistema representativo republicano y federal? El sistema representativo sencillo, en el sentido de que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes, que dicho sea de paso, estamos en un año electoral y por lo tanto vamos a elegir nuevamente representantes, directamente representantes del pueblo, como son los diputados, y representantes de las provincias, que en el diseño constitucional primitivo de 1853 los elegía el legislativo provincial. Estas cosas es interesante recordarlas, ¿no? Porque eh, nuestra constitución cambió mucho en 1994. Se incorporaron muchas modificaciones. Normalmente hablamos siempre de la constitucionalización de los tratados internacionales de derechos humanos. Es uno de los puntos que más se nombra respecto de todas las modificaciones que hizo la Constitución del 94 a nuestra Constitución histórica del 53. Pero también es muy importante recordar otras cuestiones, como por ejemplo la elección directa del presidente y vicepresidente, eh, que antes se hacía a través de un colegio electoral. El colegio electoral era una forma de elección indirecta del presidente y vicepresidente. Fíjense cómo será nuestro seguimiento del modelo norteamericano, de la Constitución norteamericana, que la Constitución norteamericana no tiene esa modificación y hoy todavía tiene la elección del presidente a través del colegio electoral. Y si ustedes han seguido, si les interesa y han seguido las últimas elecciones, por ahí no esta última donde eligieron a Trump, pero en la anterior, donde eligieron a Trump y su opositora era Hillary Clinton, si uno veía la cantidad de votos que había tenido Hillary Clinton, era mayor que la cantidad de votos que había tenido Trump. Si la elección hubiese sido de manera directa, en ese momento Hillary Clinton hubiera resultado ganadora, ¿no? Pero como es indirecta a través de colegio electoral y son representantes por estado, de la misma manera que acá lo eran por provincia, terminó electo Trump. Y esto es muy interesante porque los sistemas de alguna manera condicionan el desarrollo de las políticas que tienen directa incidencia en la gente, ¿no? Si uno ve lo que está pasando en Estados Unidos ahora, realmente es bastante llamativo porque un país que tradicionalmente ha sido defensor, por lo menos desde lo formal, ¿no? De las libertades y bueno, era el país de las oportunidades, se está poniendo cada día más cerrado, ¿no? Cada vez más refractario a todo lo que venga de afuera. Y son ciclos, la dinámica social, la dinámica política va haciendo que todo vaya cambiando permanentemente, ¿no?
como resultado de la modificación de la Constitución del 94, después del Pacto de Olivos entre Menem y Alfonsín, donde se pusieron de acuerdo respecto de cuáles iban a ser los puntos para la reforma constitucional, nosotros hoy tenemos elección de presidente y vicepresidente de manera directa. Entonces, por simple mayor cantidad de votos, no importando de dónde vienen los votos, ¿no? De qué provincias o de qué región, eh, la elección entonces se la lleva quien efectivamente tiene más cantidad de votos y no quien termina siendo elegido mediante este sistema indirecto que era el colegio electoral, que a ver, tenía su razón de ser en 1853, porque ir desde Jujuy o desde, bueno, no hablemos de las provincias patagónicas porque eran territorios nacionales, pero desde Mendoza, desde Misiones, ir hasta Buenos Aires era bastante complicado, llevaba mucho tiempo. Bueno, la verdad es que era razonable que hubiese eh, electores y que hubiese, digamos, instituciones que permitiesen que la manera de funcionar fuera un poco más sencilla, ¿no? Pero hoy por hoy, con los avances tecnológicos y la posibilidad de expresarnos directamente que tenemos, me parece que en ese sentido la democracia ha ganado en la reforma constitucional del 94, más allá de lo que todos pensemos de cómo verdaderamente se desarrolla el sistema político en la realidad, ¿no? Bueno, volviendo un poco a la definición de nuestro sistema en la Constitución Nacional, el artículo primero está desde 1853 y sigue igual, en cuanto a que la forma definida de gobierno es el sistema representativo republicano y federal. Y esa es una de las famosas cláusulas pétreas, que si alguna vez las escucharon nombrar. Las cláusulas pétreas de la Constitución son aquellas que en teoría no se pueden cambiar. No se pueden cambiar porque es la adscripción de la soberanía popular a un sistema político. Imagínense si mañana se quisiera imponer una monarquía. Eso sería realmente un cambio de base de todo nuestro sistema. Y hay mucha duda en cuanto a la posibilidad eventual de tener una modificación de ese estilo, ¿no? Por eso se habla de cláusulas pétreas, porque se necesitaría mucho debate previo y, y definiciones específicas respecto de algo tan de base como es el tipo de sistema o el tipo de gobierno al que adscribimos. El sistema representativo, entonces, hoy nadie lo pone en duda en cuanto a que la población no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. No obstante eso, existen muchas herramientas para, para una participación efectiva de la población en el gobierno. Entre otras cosas, asambleas, eh, maneras en que la población puede dar su opinión respecto de determinadas políticas, consultas, audiencias públicas, bueno, un montón de herramientas que han ido surgiendo como una manera de que las autoridades puedan conocer de manera directa qué es lo que la población piensa respecto de determinados asuntos. Por ejemplo, para todo lo que son eh, modificaciones importantes en los temas de tarifas de servicios públicos, están previstas la realización de audiencias públicas, en donde todos los participantes tienen derecho a expresar su opinión, dar su posición, de manera de poder ser consideradas por los órganos, los entes reguladores, a la hora de fijar o definir un nuevo cuadro tarifario para el servicio público de que se trate. Acá en Río Negro tenemos varios registros de audiencias públicas de
los servicios que son, por supuesto, de jurisdicción provincial, como es, por ejemplo, la electricidad. No sé si ustedes saben, el servicio público de electricidad en la provincia de Río Negro lo prestan 3 prestatarios. Eh, de la mayoría, de la mayor parte del territorio es Edersa, y existen 2 cooperativas, la cooperativa de Bariloche, de electricidad de Bariloche, la SEB, y la cooperativa de Río Colorado, la SEARC, que brindaban el servicio de manera previa a su privatización y por lo tanto se respetaron sus derechos a seguir siendo prestatarios de la distribución de electricidad, por supuesto con una nueva regulación que es similar a la que tiene Edersa, que es una empresa eh, comercial, ¿no? Industrial y comercial. El régimen de audiencias públicas para la fijación de los cuadros tarifarios de Edersa y de las cooperativas se realizan de manera obligatoria por una normativa que tiene la provincia, y el ente regulador de la electricidad, del EPRE, es el que tiene que hacer una valoración de todas las intervenciones que tenga la gente, los distintos actores en las audiencias públicas. Deben designarse un defensor del usuario, que también interviene, y esas consideraciones deben ser volcadas en el acto administrativo de aprobación del nuevo cuadro tarifario. Por eso de ahí estamos viendo todas las versiones de actos administrativos que vamos a ver que existen y que vamos a ver las diferencias entre este tipo de actos, como por ejemplo la aprobación de un cuadro tarifario, versus por ahí los actos administrativos donde, por ejemplo, se fija una multa o se responde un trámite de una solicitud de alguna prestación. Para llegar a eso, entonces, estamos repasando el contexto dentro del cual las autoridades administrativas se mueven y cuáles son los condicionamientos del régimen jurídico que tenemos a la hora de definir cómo van a actuar mediante los actos administrativos. Como parte, entonces, del sistema representativo republicano y federal, el sistema representativo no trae mayores problemas. El sistema republicano, ¿se acuerdan que el otro día hablamos de sus características en cuanto a la periodicidad de los mandatos, la responsabilidad de los funcionarios, digamos, todo lo que hace a las características que tiene que tener un gobierno para ser llamado republicano, ¿no? La división de poderes es el primer gran tema a definir que sintetiza a un gobierno republicano. Y lo más importante a los efectos del estudio de la teoría general del acto administrativo en el contexto de la provincia de Río Negro es el sistema federal, del que se acuerdan, hablamos el otro día respecto de cómo se instituye la separación de competencias entre el gobierno federal, los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales. Y dijimos entonces, recordamos cómo fue la historia de nuestro país en el sentido de que nos va a dar eh, el régimen o el principio general, mejor dicho, de la separación de competencias. En ese sentido, recordamos que las provincias son anteriores a la nación. Las provincias surgen como herederas, si se quiere, de los virreinatos, ¿no? Y a la hora de la independencia y la formación de la nación, entre 1816 y 1853, que es cuando se aprueba finalmente nuestra primera constitución federal, hay varios intentos de instituir un gobierno centralizado, un gobierno unitario, que da lugar a todas esas décadas de luchas entre unitarios y federales,
hasta que finalmente prevalecen la impronta federal, y en 1853 entonces se puede definir, además del sistema representativo y republicano, el carácter federal que tiene la Argentina. Para formar la nación, entonces, las provincias que eran anteriores ceden parte de sus competencias a los fines de que la nación tenga competencias propias. Dijimos entonces que esas competencias las vamos a buscar en la Constitución Nacional en los artículos referidos a las competencias del Congreso, las del Poder Ejecutivo y las de la Corte Suprema y el sistema judicial federal. Dijimos que eran entonces normas de competencia, de interpretación restringida por dos series de factores. Por un lado, en el sentido de que el gobierno federal solamente tiene aquellas competencias que las provincias le cedieron para poder conformarse el gobierno federal. Por lo tanto, en el caso de duda entre una competencia federal y una competencia provincial, siempre vamos a estar a favor de que la competencia es provincial y no federal. ¿Por qué? Porque la competencia federal es de excepción. En principio, las competencias son de las provincias. Las provincias solamente ceden algunas de sus competencias para conformar el gobierno nacional y que por lo tanto pueda representarnos como país en el exterior, es decir, ser el sujeto del derecho internacional, establecer la defensa a partir de instituciones al efecto, ejército, aviación, marina, gendarmería, etc. Llevar todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la migración, con la moneda, con todas las cuestiones que tienen que ver a la unicidad del país. Pero luego las provincias se quedaron con la mayor parte de las competencias y específicamente con las competencias que tienen que ver con su autogobierno, porque las provincias son autónomas frente a la soberanía nacional, que implica que no se admite mayor poder que el que detenta el gobierno nacional a partir de la soberanía popular, plasmada en la Constitución Nacional, que reconoce a las provincias siempre que cumplan con los requisitos del artículo 5 y del 124, el 126, nunca me acuerdo los números yo, respecto del sistema que impone la Constitución a las provincias, su propia autonomía, es decir, la posibilidad de darse sus propias instituciones, tener sus propias constituciones, y al mismo tiempo las provincias pueden manejar esa misma relación con los municipios. De manera que hoy hay provincias que tienen un reconocimiento completo de la autonomía municipal, como es, por ejemplo, Río Negro, que tiene disposiciones en su constitución donde se reconoce completamente la autonomía municipal, y otras provincias que tienen un reconocimiento de autonomía municipal muy menguado, muy limitado, como puede ser la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires existe una ley de municipios en donde se imponen condiciones al funcionamiento de todos los municipios. Los municipios no pueden darse sus propias instituciones, sino que tienen que acatar las que dispone la provincia. Y bueno, a pesar de todo, ese sistema ha sido conestado por el Poder Judicial una vez que ha sido cuestionado justamente por no respetar la autonomía municipal consagrada en la Constitución Nacional. Bien, les decía entonces que la jurisdicción federal o las competencias federales son de excepción. Por lo tanto,
frente a la distinción, a la separación o a la duda respecto de si una competencia es de la provincia o es de la nación, debemos estar siempre a favor de la competencia provincial. ¿Por qué? Porque tenemos que buscar expresamente en las competencias del Congreso, artículo 75 de la Constitución, del Poder Ejecutivo, 99 y 100 de la Constitución, o las del Poder Judicial, es ver específicamente si están ahí. Si no están ahí, son competencias provinciales. Entonces, primer grado de exclusión. La competencia está en la Constitución Nacional, entonces es del gobierno federal. La competencia no está en la Constitución Nacional, por lo tanto es de la provincia. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta, esto es muy importante para nuestra vida diaria, que de manera totalmente diferenciada de lo que es el principio de libertad que nos rige como personas, en tanto el artículo 19 nos dice que todo lo que no está prohibido está permitido para las personas. El Estado solo puede realizar aquello para lo que está específicamente habilitado. Entonces, la habilitación para funcionar es la que permite que el Estado pueda tomar decisiones. Pero si la competencia no está específicamente prevista, esa conducta que quiere desarrollar el Estado la tiene prohibida. Porque, contrariamente al principio de libertad de las personas, en las que podemos hacer todo aquello que no nos está prohibido, el Estado solo puede hacer aquello para lo que está expresamente habilitado o razonablemente implícito, ¿no? Porque se imaginan que si no, listar todas las posibilidades sería muy difícil. Bien, delineada entonces la separación de competencias entre gobierno nacional, gobierno provincial, gobierno municipal, y teniendo en cuenta, de esto también hablamos la semana pasada, respecto de que la competencia superior también se desarrolla o se activa a partir de la interjurisdiccionalidad. ¿Se acuerdan que hablamos el otro día de eso? Cuando, por ejemplo, si yo quiero tramitar un permiso para desarrollar un servicio de transporte de pasajeros entre Viedma y Buenos Aires, evidentemente la autoridad que me va a otorgar ese permiso tiene que ser el gobierno nacional, porque yo voy a hacer un transporte que es interjurisdiccional. Voy a salir de la provincia de Río Negro, voy a pasar por la provincia de Buenos Aires y voy a llegar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay interjurisdiccionalidad. ¿Se acuerdan que también hablamos de que, por ejemplo, si yo quiero desarrollar ese mismo servicio, pero a Bariloche, dependerá por dónde vaya el tipo de permiso que necesito? Si voy por la ruta 23, que es todo territorio de la provincia de Río Negro, con un permiso de la provincia de Río Negro voy a estar perfecto. Ahora, si quiero ir por la ruta 22, como él se iba siempre antes a Bariloche, evidentemente ahí necesito un permiso nacional porque voy a pasar por la provincia de Neuquén. A partir de eso, entonces, genero la interjurisdiccionalidad, ¿sí? A partir de eso, entonces, es que se va a activar, por así decirlo, la competencia nacional en perjuicio de la competencia provincial. Después les voy a acercar alguna serie de opciones o de casos o de ejemplos para que ustedes vean si tienen algún inconveniente en detectar rápidamente a quién le corresponde cada competencia, porque esto es muy importante, definir quién es la autoridad competente. Yo siempre les digo a mis alumnos en la universidad, siempre les digo que en el derecho administrativo uno piensa diferente de lo que se piensa en cualquier otra rama del derecho. Ellos vienen del derecho civil, del derecho penal, en donde todo está compendiado en el Código Civil, en el Código Penal. Y llegar al derecho administrativo es como
cambiar la cabeza totalmente, porque acá la legislación es absolutamente dispersa, hay mucha normativa, y acomodar la cabeza lo primero que requiere es definir jurisdicción, competencia y régimen jurídico aplicable. ¿Por qué? Porque lo primero que tengo que ver es cuál es la competencia. Si la competencia es federal, si es provincial o si es municipal, las autoridades que van a definir lo que yo quiero cambian. O es el municipio, o es la provincia, o es la nación. Y también cambia la normativa, porque no es la misma normativa la que utilizo. ¿Utilizo normativa provincial o normativa municipal o normativa nacional? Entonces, delimitar o primero definir jurisdicción, competencia, es definir el régimen jurídico aplicable. Y si yo no sé qué norma voy a utilizar, estoy partiendo de una base falsa. Por eso lo primero que nosotros tenemos que tener en claro es frente o dónde estamos parados. Si estamos en la esfera provincial, en la esfera nacional o en la esfera municipal. Y ustedes por ahí este tipo de cosas no se lo plantean porque saben dentro de qué ámbito se están manejando, pero sin ir más lejos, ustedes tienen a sus primos, que son a la nueva ARCA, lo que era la FIP antes, que tiene toda la competencia de la tributación nacional. Y entonces, de repente tienen también la agencia municipal, donde se recauda todo lo que son tasas municipales. Por lo tanto, ustedes ven que existen eh, áreas de la administración municipal, provincial y nacional que tienen la competencia de la recaudación del tesoro o de de las sumas de dinero que van a ser necesarias para que luego las autoridades puedan gastar, porque si no se recauda no se puede gastar, evidentemente. Recuerden que cuando hablamos de la ley de presupuesto, ya sea municipal, provincial o nacional, estamos hablando de una ley en donde lo primero que se define es la recaudación, lo primero que se define son los recursos. Una vez que tenemos definidos los recursos, vamos a definir los gastos. ¿En dónde vamos a gastar? Pero lo primero que tenemos que definir es de dónde vamos a sacar la plata. Por lo tanto, ¿cuáles son los recursos? Por un lado vamos a tener los impuestos, por el otro vamos a tener regalías, por el otro vamos a tener eventualmente deuda. Eh, las fuentes de recursos son varias. Ustedes están en el medio de una de las más importantes, que es la recaudación de impuestos provinciales. Pero también tenemos todo lo que puede ser las operaciones de crédito público mediante la colocación de bonos o letras del tesoro o todo ese tipo de deuda que puede generar la propia provincia. O también pueden ser las regalías, la coparticipación que ingresa por la recaudación de impuestos coparticipables del régimen federal y lo que son regalías, regalías petroleras, regalías hidrocarburíferas y hidroeléctricas. Hay un montón de otras fuentes de recursos que no son solamente la recaudación de impuestos, aunque termina siendo una de las más importantes. Una vez que tenemos definido cuáles van a ser los recursos, recién ahí podemos pasar a cuáles van a ser los gastos, porque tenemos que saber cuánto va a entrar para saber cuánto vamos a poder gastar. Y eso nos va a definir si vamos a tener un presupuesto equilibrado, un presupuesto superavitario o un presupuesto deficitario. Es decir, si lo que vamos a recaudar va a ser lo que vamos a gastar, si vamos a gastar más de lo que vamos a recaudar, o si vamos a gastar menos. Entonces, si vamos a gastar menos, vamos a tener un presupuesto superavitario. Si vamos a gastar lo mismo, un presupuesto equilibrado. Y si vamos a gastar más, un presupuesto deficitario. Y ese más que gastemos, lo vamos a tener que cubrir con una fuente de financiamiento, que las provincias, lamentablemente, la única que tienen es la deuda. A nivel nacional existen otras posibilidades como todo lo que es la política monetaria y lo que es, por ejemplo, la impresión
de dinero, la famosa maquinita, ¿no? Que, bueno, es una de las fuentes de inflación, eso lo conocemos y por eso es que la Argentina vive permanentemente en estos tiempos inflacionarios en donde, como consecuencia de presupuestos deficitarios, una de las fuentes de financiamiento, además de la contracción de cada día más deuda, es la impresión de dinero sin respaldo, ¿no? Pero bueno, alejémonos de la economía porque esto da para discusiones interesantes. Me gustaría saber si hasta ahora tienen les surge alguna pregunta. No duden, por favor, en levantar la mano, en interrumpirme, en generar el debate respecto de estas cosas, porque van mucho más allá por ahí, del acto administrativo en sí mismo, pero es lo que nos genera el marco jurídico dentro del cual nos estamos moviendo. Y este área del derecho es el área más política, si se quiere, del derecho. Nunca vamos a estar hablando de este tipo de cosas cuando hablamos de un contrato de locación entre una persona y otra, o cuando hablamos de alguien que asesinó a otro, ¿no? Es decir, en las áreas del derecho privado normalmente no tenemos este tipo de discusiones que tienen que ver con la política pública. Con la política pública como política pública, es decir, definiciones de política pública que luego se van a sostener en el tiempo, como de cuestiones que tienen que ver con la política partidaria, si se quiere, en el sentido de una filosofía política que tiene detrás cada partido político. Que ahí empiezan a terciar los valores que tiene cada uno, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿cómo piensa cada persona? Que es perfectamente válido, que cada uno piense como quiera, siempre, como digo yo, que lo sostenga con argumentos, ¿no? Que podamos debatir en cuanto a, bueno, si es mejor esto, si es mejor lo otro. Eh, Porque creo que en definitiva todos queremos lo mismo, que es tratar de que la sociedad progrese, de vivir mejor, de tener mejores prestaciones, mejor calidad de vida, mejor calidad institucional. Y bueno, muchas veces estas discusiones terminan siendo más de frases hechas que de realidad de argumentos, ¿no? Pero bueno, volviendo entonces a la importancia de la definición de la jurisdicción y la competencia, es porque nos va a dar el régimen jurídico que vamos a aplicar. Ustedes cuando tienen que definir ingresos brutos que tiene que pagar alguien, que al mismo tiempo paga ganancias, que al mismo tiempo paga tasas municipales y lo que sea, para la definición de, por ejemplo, la base imponible, la alícuota, la forma de pago, las posibilidades de planes de pago, bueno, todo eso está en la normativa provincial. Si esa misma persona de repente tiene que pagar ganancias y lo va a tener que arreglar en arca, y evidentemente va a tener que ver cuáles son las condiciones que le pone arca. De la misma manera, si tiene problemas con respecto a alguna tasa municipal, va a tener que ir al municipio de Viedma o del que se trate y definir de qué manera va a poder regularizar su situación frente al municipio. Por lo tanto, primer cuestión a tener en cuenta a la hora de definir una cuestión que tenga que ver con el derecho administrativo es jurisdicción, competencia y régimen jurídico aplicable. Estamos hablando de derecho administrativo y el derecho administrativo es una de las grandes definiciones que tenemos que empezar a ver antes de entrar a ver de qué se trata el acto administrativo, ¿no? Y el derecho administrativo es el derecho que regula la relación jurídica que se establece entre los particulares y el Estado. El Estado en cualquiera de sus formas. Estado nacional, Estado provincial, Estado municipal. Y tanto es así que fíjense que ha surgido, no hace mucho tiempo, pero es una tendencia que se va a ir profundizando, un concepto que es el derecho administrativo global, que es el derecho administrativo que rige la relación entre las personas comunes
y los organismos internacionales. No es derecho internacional porque no son estados que se comunican entre sí, ni es derecho internacional privado porque es, supóngase, yo me caso con un español, entonces, a ver, ese matrimonio, ¿qué régimen jurídico lo rige? No, eso es derecho internacional privado. Acá estamos hablando del derecho administrativo global, que, ejemplos, tiene que ver con organizaciones internacionales que crean derecho y que luego lo aplican. Para todos los futboleros, por ejemplo, la FIFA. Entonces, si uno quiere pertenecer a la FIFA, tiene que acatar las normas que la FIFA impone. Y por lo tanto, eventualmente, si uno quiere impugnar alguna norma de la FIFA o una sanción o lo que sea, se hace a partir de la normativa de la FIFA. ¿Y eso qué es? ¿Eso es derecho privado? ¿Eso es derecho público? Bueno, ha ido surgiendo entonces esta denominación nueva, porque estas organizaciones internacionales cada vez son más, sin ir más lejos, por ejemplo, el FMI, es decir, son organismos internacionales que han sido creados a partir de los estados, pero que luego desarrollan su propia normativa. Y estos organismos crean esa normativa, la aplican y juzgan. Entonces, frente a toda la teoría de la división de poderes que tenemos en nuestros estados nacionales, provinciales y municipales, en nuestro sistema, se genera este otro sistema paralelo en donde esas funciones se confunden. Y, bueno, ¿cuál es la legitimidad democrática que tienen esos sistemas y cómo cuidan la legalidad, ¿no?, de el funcionamiento de esos sistemas? Bueno, eso se está en pleno desarrollo con respecto a cómo sistematizar esto que excede totalmente a las facultades de un país o ni siquiera de una región. Esto se los digo como al costado para que vean que el derecho y el sistema jurídico y el desarrollo social, estas son cosas absolutamente dinámicas. Son cosas que van cambiando día a día. No hay nada escrito en piedra acá. Son todas cosas que se pueden ir modificando todos los días y que, bueno, uno se va adaptando a cómo va evolucionando la sociedad, porque es la sociedad la que luego genera la necesidad de la regulación jurídica. La sociedad cambia y genera la necesidad de que el sistema jurídico reaccione y absorba esas modificaciones. Esta dinámica es también la que genera de qué manera el derecho administrativo va evolucionando de acuerdo a la dinámica social. ¿Por qué esto? Porque contrariamente al diseño institucional de nuestra Constitución democrática, la primera que tuvimos, la de 1853, que era abiertamente liberal, piensen que era prácticamente copiada de la Constitución norteamericana, que fue justamente de una revolución muy liberal, pero luego recibió influencias y modificaciones que la fueron acercando más a una constitución socialdemócrata, ¿no? En el sentido de que con las modificaciones que tuvo, con el artículo 14 bis, con las del 94, etcétera, hoy tenemos una constitución que sigue respetando los principios del liberalismo, pero en un Estado constitucional y democrático de derecho, es decir, receptando una necesidad de contención social y de promoción social. La necesidad de reconocer un mínimo de derechos sociales a todo ciudadano de la Argentina, que en otras constituciones más liberales no está previsto. Yo siempre digo, por ejemplo, el tema del servicio de salud, ¿no? Como
países que, bueno, Estados Unidos, sin ir más lejos, el país más, hasta ahora, el más poderoso del mundo, no quiere, no sabe, no qué sé yo, no reconoce, de hecho, que eso es lo importante, un mínimo de acceso a la salud a toda su población. Nosotros, que estamos en una posición bastante más débil, si se quiere, y la mayor parte de los países, bueno, los países europeos, ni hablar, y gran parte de los países latinoamericanos, tenemos un acceso a la salud asegurado para toda la población, con sus cosas, ¿no? Con mayor o menor desarrollo, pero un mínimo absolutamente asegurado de acceso a la salud. Y países con mayor desarrollo, como Estados Unidos, no lo tienen, donde si uno no tiene un seguro de salud, que dicho sea de paso son seguros de salud, que actúan como si fueran los seguros del auto, es decir, tratan de sacarse en lo posible la responsabilidad, uno no puede acceder a la salud. Entonces, estas son definiciones filosóficas, definiciones de política pública real, es decir, qué tipo de país queremos, ¿no? Y a partir del reconocimiento y de la incorporación al plexo constitucional de derechos sociales, como fueron los reconocidos en el 57, básicamente en el 14 bis, y en el 94, a partir de la constitucionalización de los tratados internacionales de derechos humanos, lo que hacemos es tener un Estado filosóficamente pensado como liberal, pero que luego tiene la incorporación del reconocimiento de derechos sociales básicos a toda la población. Y es un equilibrio que siempre es muy difícil eh, de poder llegar, ¿no? Porque la prestación mejor dicho, el aseguramiento de estos derechos sociales fundamentales implica eh, dinero, implica fondos. Hay algunos derechos básicos que no tienen contenido económico. El derecho a la libertad de expresión, por ejemplo. Ese no tiene contenido económico. Va a tener el reconocimiento o no si uno puede expresar su opinión a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Pero hay otros que son de carácter prestacional y que necesitan para su aseguramiento dinero. El acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a la vivienda, el acceso a, qué sé yo, todas esas prestaciones implican fondos, implican plata. Y uno no puede reconocer un derecho si luego después no tiene los fondos para poder efectivamente operativizarlo. Es decir, dárselo específicamente a la gente. Y en Argentina tenemos esa tendencia de asegurar derechos que luego no tienen financiamiento. Entonces, somos los campeones de los derechos, pero a la hora de la realidad, esos programas, esos derechos que hemos asegurado en los papeles, luego no tienen financiamiento. Y me parece que esa es la tarea más importante y más difícil que debe tener el sistema de definir hasta dónde asegurar los derechos para que tengan efectividad, para que puedan operativizarse en la realidad, ¿no? Eso es verdaderamente lo que son las políticas públicas, las reales, y no lo que tiene que ver con lo que dice un gobierno o dice otro gobierno, sino lo que tenemos nosotros en nuestro sistema como obligación estatal y la definición del mayor o menor reconocimiento de esos derechos se hace a partir de la ley. ¿Se acuerdan que el otro día también hablábamos de que cada vez que estamos ante un derecho de raigambre constitucional, el derecho a la propiedad, el derecho a la propia libertad, la libertad de expresión, la libertad de movimiento, de ambular, la libertad de, no sé, cualquier tipo de libertad de trabajar,
o el derecho a la igualdad, o el derecho, bueno, todos esos derechos, que son los que están consagrados en los primeros artículos de la Constitución Nacional y reproducidos aún con mayor expresividad en la Constitución de la provincia de Río Negro, son derechos que solo pueden ser regulados por la ley formal, regulados en el sentido de definida su extensión, en mayor o menor medida. Recuerden que les decía, recuerden siempre el principio del artículo 14 de la Constitución. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. ¿Sí? Por lo tanto, necesitamos, o el ámbito de aplicación de la ley es la limitación o la definición del alcance de cada derecho de raigambre constitucional en un tiempo determinado. Entonces, cuando nosotros tenemos mayor o menor amplitud del reconocimiento de un derecho constitucional, lo tenemos que efectuar por ley, ley formal del Congreso o de la legislatura. Depende si estamos en el ámbito nacional o en el ámbito provincial. ¿Y por qué es importante esto? Imagínense, por ejemplo, para el ámbito de trabajo de ustedes. Una... ¿cómo se llama? No me sale la palabra ahora. Uy, Dios, ¿cómo estoy? Exención. Una exención impositiva. Si yo planteo que tengo una exención impositiva, esa exención, ¿dónde la voy a tener que buscar? ¿Cuál es la norma que me va a establecer una exención impositiva? ¿Cuál será? Una ley. ¿Por qué? ¿Por qué, Cristina? Porque solo por ley se pueden establecer las exenciones. ¿Por qué? Porque la ley es la que pone el tributo. ¿Por Porque está qué? en la Constitución. La ley es la que pone el tributo. Pero ¿y por qué? Porque Yo tengo con los nenes chiquitos, ¿vieron? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es facultad Porque de está la en la legislatura. Constitución. ¿Pero por qué? Pero porque está en la Constitución. Deben Sí, dictarse las leyes. Por pero ley tienen que ser. ¿por qué tiene que ser la... Porque todo esto tiene una lógica. A lo que quiero es que a llegar con ustedes a por qué es todo esto así. ¿Por qué lo tiene que hacer una ley? Tanto la definición del tributo como la definición de la exención de un tributo. ¿Por qué lo tiene que hacer la ley? Y no lo puede hacer, por ejemplo, el director de rentas de la RTBA. Primero, obviamente la definición de los tributos, que se acuerdan que el otro día les decía, que son los que generaron las mayores revoluciones en la historia de la humanidad, todo lo tributario, justamente, es lo que desencadenó las grandes revoluciones, la francesa, la norteamericana, todas esas nacieron de problemas tributarios, donde los reyes absolutos o digamos, las autoridades del momento querían cobrar más impuestos y la gente no quería pagarlos. Y eso desencadena las grandes revoluciones. Así que tengamos respeto por los tributos, ¿no? Por la historia de los tributos. Pero evidentemente, cuando nosotros definimos los tributos, es cuando le metemos la mano en el bolsillo a la gente. ¿Qué afectamos directamente? El derecho de propiedad. ¿Y el derecho de propiedad qué tipo de derecho es? Uno de los principales derechos de raigambre constitucional. Entonces, si nosotros, como le venía diciendo, porque esto dicho así, tipo loro, suena todo divino, pero vayamos a la realidad. ¿Qué significa un derecho de regambre constitucional? Los derechos más básicos o más fuertes que tenemos están en la Constitución. Entonces, si nosotros con la norma que queremos plantear vamos a afectar de manera directa ese derecho, vamos a necesitar una ley. Con una norma del Poder Ejecutivo no alcanza. El Poder Ejecutivo no puede afectar de manera directa un derecho de raigambre constitucional.
Lo deben hacer los representantes de forma representativa de gobierno. Perfecto. Tanto es así que fíjense que en la Constitución Nacional establece que todas las leyes relativas a tributos tienen que tener como cámara de origen a la Cámara de Diputados, que es donde están representados directamente el pueblo. No puede imponerlo el Senado, o no puede tener origen en el Senado alguna legislación normativa impositiva, sino que tiene que tener origen en diputados, que es donde está representado el pueblo directamente. Pero justamente impusimos un tributo, ¿no? Todo divino. Y ahora yo digo, bueno, pero esta gente, por ejemplo, no sé, tuvo una emergencia, la gente de Bahía Blanca, se inundó todo, realmente fue terrible lo de Bahía Blanca. Y entonces, bueno, hagamos una exención impositiva para la gente de Bahía Blanca, que no tenga que pagar inmobiliario este año, que no tenga que pagar, no sé, lo que sea, porque, bueno, ya de por sí tienen una afectación muy fuerte, qué sé yo. ¿Por qué lo tengo que hacer por ley? ¿Por qué el Ejecutivo no puede decir, le perdono o establezco la exención impositiva? ¿Por qué? Más allá de que obviamente estamos de nuevo ante el derecho de propiedad, ¿ante qué otro derecho estamos? ¿Qué es lo que vamos a vulnerar ahí cuando yo hago una exención impositiva? ¿Qué vulneramos ahí? ¿O qué afectamos, por decirlo de una manera? Igualdad, exactamente. La igualdad. Fíjense que yo ahí voy a definir quién no va a tener que cumplir con esa carga, con esa afectación al derecho de propiedad que yo le impuse a todo el mundo. Ahora estoy eligiendo a algunos para decirle, vos no, vos zafás. Entonces, evidentemente, ahí afecto el principio de igualdad. La igualdad tributaria, ustedes saben lo importante que es, más allá de las categorías tributarias, que es una forma de entender la igualdad. La igualdad es entre iguales, es decir, entre gente que está en una misma categoría. Las categorías tienen que ver con la valoración de las circunstancias de cada persona a los efectos de la tributación. Pero evidentemente, si yo voy a propender a una exención impositiva a alguien por una circunstancia X que sea, o por un régimen de fomento, supónganse, fomento algún tipo de actividad, entonces no le voy a cobrar ingresos brutos o lo que sea, yo necesito que eso sea por ley. ¿Por qué? Porque afecto la propiedad, porque afecto la igualdad, porque algunos se van a ver beneficiados y otros perjudicados, porque si yo a unos les perdono que tributen, evidentemente esa parte que no ingresa al tesoro, de alguna manera la tienen que compensar el resto. Y eso a la hora de definir el presupuesto se va a tener en cuenta. Bueno, yo lo que quiero es setearles la cabeza de alguna manera para que cuando surjan este tipo de cuestiones en su tarea diaria, en la manera de pensar estas cosas, no duden. No duden respecto de por qué se hacen las cosas. ¿Por qué yo debo hacer esto así? ¿Y por qué no lo puedo hacer de otra manera? Porque todo tiene su lógica. Y entender esa lógica hace a que uno tenga más confianza en lo que está haciendo. Y si yo, y lo he visto, y aunque no lo crean, estas cosas que parecen de verdades de perogrullo, y cosas que, bueno, a esta hora, y a esta altura del siglo XXI seguimos discutiendo. Sí, seguimos discutiendo estas cosas. Porque yo he visto decretos que disponían exenciones impositivas. Porque yo he visto proyectos que uno dice, pero, a ver, ¿siguen haciendo esto? Y sí,
Yo he visto, por ejemplo, sumarios administrativos en donde se pretendía imponer una sanción a alguien sin darle la posibilidad de presentar un descargo, sin ejercer el derecho de defensa, uno de los derechos constitucionales más importantes que existe. Pero claro, en el sumario administrativo la administración tiene todas las de ganar y algunos se la creen tanto que están dispuestos a privar a alguien de una garantía de carácter constitucional, presentar un descargo, ejercer su derecho de defensa. Y esas cosas siguen pasando. Por eso es que muchas veces hay que recordar cosas que parecen básicas, pero que hacen a que uno verdaderamente sepa por qué las cosas son como son. Y qué es lo que uno puede defender y qué es lo que uno no puede defender. Porque uno trabaja para el Estado, yo trabajo para el Estado, ustedes trabajan por el Estado, pero el Estado no puede hacer cualquier cosa. El Estado tiene límites. Y uno, como representante del Estado, como parte integrante del Estado, tiene que ser consciente de esos límites y saber que cuando uno no pone esos límites, está vulnerando los derechos de una persona que el día de mañana puede ser uno mismo y que esa persona después es la lucha de David contra Goliat, ¿no? Porque el Estado tiene todas las armas y la persona es la más vulnerable frente al Estado. Y bueno, uno sabe que el contratista del Estado, por ejemplo, tiene su estudio jurídico, su estudio contable, qué sé yo, pero la persona individual, el ciudadano de a pie, que no tiene el acceso a servicios contables, jurídicos, etcétera, necesita que el Estado sea justo. El Estado evalúe cada situación jurídica de manera razonable y justa. Porque estamos, en teoría, en un Estado constitucional y convencional de derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que el Estado es el primero que tiene que respetar el ordenamiento jurídico, empezando por la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que conforman el plexo constitucional y pasando luego por las leyes, etcétera, etcétera, por toda la normativa de menor jerarquía. Pero cuando uno dice, a esta altura, ver un sumario en donde no le dieron la posibilidad de ejercer el derecho de defensa al sumariado y le quieren imponer una sanción y pretenden que uno consienta eso, ya está todo dicho, ¿no? Y ahí le corresponde a uno alertar respecto de que el Estado está incumpliendo con el ordenamiento jurídico. Bueno, estamos llegando entonces al derecho administrativo. El derecho administrativo, como dijimos hace un rato, es el área del derecho, o la parte o la rama del derecho, que regula todo lo relativo a la relación de las personas privadas, de los individuos, las empresas, es decir, de los ciudadanos, por sí o organizados a partir de personas jurídicas, con el Estado, en cualquiera de sus funciones. Y ya sea el Estado nacional, el Estado provincial o el Estado municipal. La importancia de esto es también definir qué es administrar. Entonces, el derecho administrativo se ocupa de la relación del Estado con el ciudadano respecto de la actividad administrativa, que tiene que ver con el principio de separación de poderes. Y uno dice, bueno, es fácil definir qué es lo que hace el Poder Judicial. Es fácil definir lo que hace el Poder Legislativo. Ahora, ¿es tan fácil definir lo que hace el Poder Ejecutivo? Y acá la doctrina, los estudiosos del derecho, han debatido muchísimo respecto de qué es administrar. ¿Y a ustedes qué les parece? ¿Qué es administrar? Buena pregunta, ¿no?
¿Qué es administrar? La mayoría han llegado a una definición de manera residual, por así decirlo, ¿no? El Poder Judicial, ¿a qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Qué hace el Poder Judicial? ¿O cuál es su función principal conforme a la Constitución? ¿Alguien que me lo diga? ¿Qué hace el Poder Judicial? Administra y aplica las leyes. Bien, ¿y de qué manera lo hace? ¿Lo hace Y, así de manera genérica? ¿Qué es lo que hace específicamente? y ante un conflicto o ante una presentación, Tal cual. Es decir, primero hay un conflicto de partes, ¿no? sí, Dos partes que se están, que tienen un conflicto jurídico. Y los jueces lo que hacen es decir quién tiene razón, ¿no? Si tiene sí. toda la razón uno, toda la razón el otro, o una parte uno y una parte el otro, ¿no? Bueno, y nosotros, conforme lo definido por la Constitución, decimos que el Poder Judicial tiene la competencia para definir un conflicto con el alcance o con el valor de verdad legal. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que define el Poder Judicial no lo puede cuestionar nadie más. Entonces, si yo tengo un diferendo con otra persona, una compraventa o lo que sea, y llevamos el juicio al Poder Judicial, una vez que tengamos sentencia, que hayamos llegado, digamos, a la autoridad máxima del poder judicial, que es el Superior Tribunal de Justicia en la provincia, la Corte Suprema a nivel nacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, supónganse, o lo que sea, ya tenemos el conflicto dirimido. Yo ya no puedo hacer más nada. Y lo que dijo la Corte es, me guste o no me guste, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, es. Entonces, el Poder Judicial dirime conflictos con autoridad de verdad legal. Listo. Lo que dice el Poder Judicial es. ¿Esté de acuerdo o no? ¿Me favorezca o no? Es. El Poder Legislativo, ese es fácil. ¿Qué hace el Poder Legislativo? Leyes. Vea las leyes, Las leyes. ¿Y qué son las leyes? normas ¿Sí? ¿De qué tipo? regulatorias, ¿Sí? regulatorias, ¿De Obligatorio. qué? ¿De qué tipo? de todo tipo. Bien. Pero ¿qué es lo que regulan especialmente? ¿Por qué te hago este planteo? Porque después vamos a ver que a nivel ejecutivo existen los reglamentos. El reglamento es materialmente, es decir, de una manera, desde su esencia, es como si fuera una ley. Porque fíjate que son normas generales, abstractas, obligatorias, con vocación de permanencia. Es decir, regulaciones a las que luego todo el mundo debe cumplir y debe acatar, etcétera, etcétera. ¿Y qué diferencia va a haber entre una ley y un reglamento? Muchas veces, y esto es interesante también, existen los reglamentos, los famosos decretos reglamentarios. La reglamentación de la ley, que es cuando uno... Jurídicas, Sí, que son jurídicas, todo es jurídico, son normas. todo es jurídico, porque vos que fíjate que tanto aplica, la ley... Sí, que aplica a todo el territorio, no sé. Va, depende, porque en realidad puedes tener, no, tenés la ley federal o la ley nacional, sí, que es todo el país, la ley provincial, que es para la provincia, porque esto tiene sí. también que ver con la jurisdicción y competencia. Para lo que es el territorio provincial, está la legislatura provincial. Para lo que es el territorio nacional, está el Congreso de la Nación.
El reglamento lo emite el órgano autorizado, lo emite el Poder Ejecutivo, estamos de acuerdo, Karina. Pero las normas son de carácter general, tanto la ley como el reglamento. Y esto es muy importante de definir. ¿Cuándo yo estoy en el ámbito de la ley y cuándo estoy en el ámbito del reglamento? Si yo tengo que establecer una regulación X, tengo que definir si lo tengo que hacer por ley o lo tengo que hacer por reglamento. ¿Qué voy a tener que mirar ahí para definir si me basta con un reglamento o necesariamente tengo que recurrir a una ley? ¿Por qué? Esto es muy importante para el Ejecutivo, porque si yo necesito una ley y no tengo tiempo para pedirle a la legislatura que lo Porque dicte, ¿será porque el incumplimiento conlleva, digamos, a sanciones? Y no, quizá el porque si vos reglamento. incumplís con reglamento también te sancionan, Lucía. ¿Por la jerarquía normativa? A ver, ¿y qué tiene que ver con eso? Yo te pregunto, Cristina, si a vos te plantean, tengo que establecer un sistema de regulación de la pesca artesanal en el Golfo de San Matías, acá, y tengo que ver de qué manera lo voy a regular. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un reglamento o una Un- ley? Una ley provincial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacerlo por reglamento? La materia sobre la que versa el acto me va gustando por ahí, Karina. ¿Por qué? Mm, Vuelvo, artículo 14 de la Constitución. Si afecto de manera directa derechos de la Constitución, derechos de raigambre constitucional, necesito una ley. No, el reglamento no necesariamente es más específico, Carola, ¿eh? Es decir, son ámbitos de aplicación diferentes. Si yo voy a tocar, vulnerar, reglamentar, afectar, busquen los verbos que le gustan, derechos de la Constitución, derechos consagrados por la Constitución, necesito una ley. Si en cambio estoy en un ámbito de aplicación donde no afecto de manera directa a derechos constitucionales, lo puedo hacer por un reglamento, tranquilamente. Entonces, si yo quiero definir, por ejemplo, cotas de pesca en el Golfo, o definir de qué manera voy a habilitar a los pescadores a que pesquen en el Golfo, ¿qué estoy afectando? ¿Qué afecto? ¿Qué derechos afecto? ¿No estoy afectando el derecho a trabajar, por ejemplo? Porque si yo les estoy imponiendo condiciones para que desarrollen su tarea, desarrollen su trabajo, les estoy imponiendo limitaciones a la libertad de trabajo, por ejemplo. También, eventualmente, al derecho de propiedad, porque yo les digo cuánto pueden pescar, cuánto no pueden pescar. Entonces, si yo voy a hacer eso, afecto derechos constitucionales de manera directa, necesito una ley. Entonces, si lo quiere hacer el Ejecutivo, ¿a qué tiene que recurrir? Al DNU, el famoso DNU. Los decretos de necesidad de urgencia son las maneras que tiene el Poder Ejecutivo para que, en vez de mandar un proyecto de ley a la legislatura o al Congreso para que dicten la ley, qué sé yo, dice, no, esto lo necesito ya. Necesidad y urgencia, ya lo necesito. Entonces, ¿qué hago? Dicto un decreto de necesidad de urgencia. ¿Pero y por qué tengo que dictar un decreto de necesidad de urgencia? Porque la materia que voy a reglamentar es materia de ley. ¿Por qué? Porque afecto derechos constitucionales de manera directa. Impacto derechos constitucionales de manera directa. Vayan a buscar todos los DNU, vean cualquier DNU que se les ocurra, provincial, nacional, el que quieran. Y van a ver
¿qué es lo que está disponiendo el DNU? Y ahí van a decir, a ver, ¿qué derechos constitucionales afecta? Famosos DNU 70, si quieren, el primero grande que sacó Milei. Bueno, a ver, ¿por qué sacó este DNU? ¿Qué derechos estaba afectando? Identifiquen los derechos constitucionales que estaban siendo directamente afectados. En cambio, si yo reglamento, primero si reglamento una ley es fácil, le bajo, digamos, toda la parte operativa, ¿no? Los detalles. Por ejemplo, una ley que establece una exención impositiva para todos los afectados por la inundación de Bahía Blanca. Perfecto. Entonces, ahora voy a necesitar un reglamento para decir, bueno, ¿cómo tienen que demostrarme que fueron afectados? ¿Qué documentación tienen que presentar? ¿En qué plazo lo van a hacer? ¿De qué manera? ¿Se dan cuenta? Eso es toda la parte operativa. Todo eso también es un reglamento, porque es genérico, es para todos, pero de una sustancia que no impacta directamente el derecho de regambre constitucional, sino lo que está haciendo es definir los detalles. De la misma manera, si yo establezco un reglamento del funcionamiento de la mesa de entradas, ¿qué estoy haciendo? Estoy definiendo de qué manera se trabaja, pero no estoy afectando el derecho al trabajo. No estoy afectando la libertad, no estoy afectando la propiedad. Entonces, la manera de reconocer o de definir el ámbito de aplicación de la ley y el ámbito de aplicación del reglamento, del acto administrativo, es decir, de toda la normativa ejecutiva, es qué afecto. Y esto para ustedes es muy importante para organizar su cabeza a la hora de pensar. Yo tengo que hacer una norma. ¿Por qué esta norma tiene que ser una ley o puede ser un decreto? ¿Estoy afectando algún derecho constitucional de manera directa? Si lo estoy afectando, DNU o ley, no queda otra. Y DNU, ojo, porque en el DNU, recuerden que hay materias excluidas y que, ¿se acuerdan que el otro día dijimos? Materia penal, de partidos políticos y tributaria. Todo lo que sea normativa tributaria no puede ser por DNU. Tiene que ser por ley formal del Congreso o de la legislatura, dependiendo de el ámbito donde se va a establecer el tributo. Pero no se puede hacer por DNU. Y se ha hecho, por eso lo recuerdo, porque se ha hecho. Y luego la Corte ha tenido que, digamos, definir como inconstitucionales esos DNU, en el sentido de que afectaban materia excluida por la propia Constitución del ámbito de aplicación del DNU. O sea que ustedes trabajan en función de leyes, únicamente leyes. Toda la materia tributaria tiene que estar definida en la ley. Obviamente, luego a la hora de la implementación, van a tener las reglamentaciones. Las reglamentaciones lo que le van a permitir es toda la parte operativa de cómo funciona. Pero la definición, por ejemplo, del tributo o, por ejemplo, de una exención de un tributo, tiene que ser necesariamente por ley. No pueden ser ni siquiera por DNU. Eso para que veamos la importancia que tiene todo esto, ¿no? Volviendo entonces a la separación de poderes. El poder legislativo reglamenta, es decir, define la mayor o menor amplitud del reconocimiento de los derechos constitucionales de acuerdo al momento histórico en que estamos. Por ejemplo, ¿por qué la famosa legislación de emergencia? Las famosas emergencias que vivíamos, ahora no estamos en emergencia, pero año de año la Argentina estuvo en emergencia, la provincia estuvo en emergencia.
¿Qué significaba la emergencia? La emergencia es limitación de derechos constitucionales. Y es permitir retrotraernos con respecto al reconocimiento de derechos. ¿Por qué? Porque la idea es la progresividad de los derechos, es decir, que cada vez las personas tengamos mayores derechos. Pero ¿qué pasa? Que como les decía antes, todo tiene que ver con la posibilidad real de tener la plata para poder hacer frente a ese reconocimiento de derechos. Si yo le reconozco la salud sin limitaciones a todo el mundo, y viene uno y me dice, yo necesito un trasplante de médula en Boston, y me cuesta $3 millones, ponelos. Sí. Mirá, si yo te pago eso a vos, no le pago el acceso a cosas más básicas a un montón de gente. Siempre recuerden la máxima de la economía. Las necesidades son infinitas y los recursos son escasos. ¿Eso qué quiere decir? Que vivimos priorizando gasto. ¿Dónde ponemos la plata? Eso es toda una definición. Y eso le corresponde en el presupuesto al legislativo en función del proyecto que envía el ejecutivo, que implica una definición política. Yo voy a poner el acento acá, acá, acá y acá. Por ejemplo, sin ir más lejos, el gobierno nacional actual no quiere poner un peso en obra pública. Prefiere esa plata usarla para otras cosas. Hay otros gobiernos que han tenido una fuerte impronta en el desarrollo de obra pública. Esas son definiciones de política pública que tienen que ver con la filosofía que tiene cada gobierno. Pero evidentemente si yo tengo recursos escasos, que es lo que yo puedo recaudar, tengo que definir después en qué lo voy a gastar. Hay algunos gastos que son, como dicen en economía, inelásticos. Tengo que pagarle el sueldo a todos los agentes públicos que yo tengo, que no son solamente los empleados públicos, que son los policías, los docentes, el poder judicial, el poder legislativo. Hay un montón de gente que recibe un sueldo del Estado. Y esa gente todos los meses yo le tengo que pagar. Y 2 veces por año le tengo que pagar medio aguinaldo. Entonces, todo eso ya no lo puedo afectar a otra cosa, lo tengo que tener previsto para poder pagarles el sueldo. Y recién después me voy a ver de lo que me queda, de lo que recaudé, de lo que me queda, cómo lo afecto, qué hago, dónde voy a poner el énfasis. En políticas de contención social, en obra pública, en desarrollo turístico, en cultura, en... Ahí está un poco la impronta del Poder Ejecutivo de turno, más el Poder Legislativo que siempre puede decir, no, no, mira, no, tanta plata acá, no, vamos a destinarlo a esto otro. Porque ahí está la soberanía popular, ¿no? Más allá del proyecto que envía el Ejecutivo, el Legislativo siempre puede decir, no, mira, no gastes en esto, gastá en esto otro. Volviendo entonces a la definición de administración, y entonces a qué se va a referir el derecho administrativo. La mayoría de los autores lo terminan definiendo de una manera residual. Es toda la actividad estatal que no es legislar ni juzgar. Legislar es fácil, es decir, definir la amplitud o la manera de reglamentar los derechos de raigambre constitucional para la jurisdicción de que se trate, ya sea para el nivel nacional, para el país, o para la provincia, o para el municipio también, porque el Consejo Deliberante viene a ser como la legislatura municipal. Juzgar. ¿Qué es juzgar? Juzgar es definir la aplicación de todo el ordenamiento jurídico a un caso determinado, a una causa, un caso determinado, a través de una sentencia que va a tener valor de verdad legal. ¿Y qué es administrar? Todo el resto. Todo el resto. Básicamente es, si uno lo quiere decir de una manera positiva, la aplicación de recursos públicos para la satisfacción de necesidades públicas.
¿Por qué? Porque los gobiernos tratan de satisfacer las necesidades públicas sociales. La detección de la necesidad y la definición y el resultado de dar respuesta a esa necesidad pública va a ser de lo que se ocupe el Poder Ejecutivo. Básicamente ese es va a ser su tarea, sí. En el 2020, con el tema del COVID, salieron decretos de necesidad de urgencia en la provincia de Río Negro y reglaban sobre materia tributaria y no quedaron invalidados. Porque nadie los cuestionó. Yo creo que Bien, el COVID dio para un montón de decisiones. Vos fijate el grado de vulneración del derecho a la libertad que hubo con el tema COVID. Y hubo muy pocas impugnaciones de eso, porque había como una sensación social de que eso estaba relativamente bien, ¿no? Porque vos sí. fíjate que no hubo grandes impugnaciones, nosotros vimos cosas aberrantes en otro momento, como gente que no podía entrar en sus provincias, no podía volver a su domicilio, estaba afuera y no podía volver. Cosas que uno dice, pero los derechos más básicos que uno nunca pensó que se iban a cuestionar, no solamente se limitaron o redujeron, sino de una manera absolutamente irrazonable muchas veces. Pero fue tal el grado de alienación en el que estábamos todos por el impacto que había tenido la pandemia, que hubo muy pocos casos de impugnación de esas normas. Porque, ¿cuál es el punto? Vos lo podés ver desde un punto de vista objetivo, es decir, esto es inconstitucional. Estamos de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo con vos. Ahora, el punto es, ¿a quién le corresponde declarar la inconstitucionalidad? Al Poder Judicial. Claro. ¿Y cómo lo va a hacer? Frente a un caso, es decir, frente a una impugnación directa por alguien Sí, que sí, lo algún afecte contribuyente, directamente. claro, algún contribuyente que se vea afectado. Exactamente. Así funciona el sistema. Y hay veces que yo digo que hay como agujeros negros en el sistema, ¿no? Porque cuando no hay alguien que esté directamente afectado por una norma, no tiene lo que jurídicamente se llama legitimación activa, es decir, la posibilidad de impugnar esa norma frente al Poder Judicial, porque no puede establecer una causa, un caso. Yo puedo decir, esto es inconstitucional, pero si no me afecta de manera directa, según el Poder Judicial, no puedo impugnarlo. Me tiene que afectar a mí de forma directa. Yo no estoy muy de acuerdo con esa teoría, porque la Corte dice que nadie puede impugnar por la legalidad misma. Y digo, bueno, pues, pero si no lo puedo hacer yo, ¿quién? Tiene que ser alguien a quien lo afecte de manera directa. Y hay veces que no podés ubicar a alguien que lo afecte de manera directa. Mira, te doy un caso que lo debes conocer porque es un caso muy provincial. Ustedes vieron que en el reglamento de contrataciones existe el último artículo caído ahí es el de legítimo abono. Ustedes saben lo que es el legítimo abono. El legítimo abono es cuando no se... Che, mándame tal cosa, tráeme la factura. O sea, no se hizo ni una licitación pública, ni una privada, ni un concurso de precios, ni una contratación directa, nada. Se le dijo a alguien, che, tráeme tal cosa. Y ese alguien, ese proveedor, después trae una factura y hay que pagarla. ¿Cómo? ¿Cómo se paga esto? Excede la caja chica, excede, digamos. Entonces, ¿cómo se paga esto? El Bueno, entonces, legítimo abono. exactamente, alegremente, el reglamento de contrataciones trae el legítimo abono. Vos fíjate que el legítimo abono va en contra de todos los principios de la contratación administrativa. La transparencia, la concurrencia, la equidad, la publicidad, todo, se llevó puesto todo.
Entonces, yo tengo la ley de administración financiera que me establece las condiciones dentro de las cuales la provincia tiene que contratar y me establece esos principios. Y en el reglamento yo estoy haciendo todo lo contrario con el legítimo abono. Yo digo, desde un punto de vista objetivo, es absolutamente ilegal el legítimo abono. Ahora, ¿quién tiene legitimación activa para impugnar la constitucionalidad en el sentido de que es ilegal el legítimo abono? Nadie. ¿Por qué? Porque al proveedor le sirve, porque al final le van a pagar. A la administración le sirve, porque es inútil y cada 2 por 3 es inútil o es amiguera. Y entonces cada 2 por 3 termina arreglando estas cosas a lo pampa, ¿no? De, che, tráeme tal cosa. Yo he visto legítimo abono de resmas de hojas. Ivana, decime si se justifica. Yo no te digo no sé, un medicamento o una prótesis para una emergencia de salud. Eso lo entiendo, que de repente vos le digas al proveedor, che, mándame esto porque tengo una persona que se me muere y necesita esta operación. Estamos de acuerdo, yo ahí lo puedo entender. Y de alquileres también tenés legítimo abono. Ahí tenés, alquileres, resmas de hojas, cosas que, por el amor de Dios, ¿cómo no podés hacerlo en tiempo y forma? Esa es incapacidad de la administración. Sí. Ahora, yo siempre escribí un articulito sobre eso porque me planteaba esto. ¿Quién es el que está legitimado para impugnar la figura en sí del legítimo abono? Si a todo el mundo le sirve. Todos hacemos como que le damos un viso de legalidad porque le establecemos requisitos, intervenciones, evaluación y qué sé yo, pero se llevó puesto todos los principios de la contratación administrativa. Todos, no quedó ni uno. Sí, pero Entonces, nadie por te lo va eso, nadie te lo va a impugnar a eso porque es como decir, es exactamente, una excepción que hoy se utiliza como herramienta de exactamente. pago. Exactamente. Se ha convalidado de alguna manera como un sistema más, el legítimo abono, cuando en realidad debería ser una recontra excepción, Excepción. ¿no? En casos Sí. totalmente justificados, que serían un 10% de los que se tramitan. Y bueno, por eso te digo, el sistema no es perfecto ni mucho menos. Me debo estar poniendo vieja porque cada día creo menos en el sistema. Yo que soy abogada, cada día creo menos en el sistema. Porque te muestra estos agujeros negros, ¿viste? Estas cosas donde decís, che, esto tendría que funcionar de otra manera. Y lamentablemente no es así. No. Bueno, nos hemos pasado unos minutitos, así que no quiero cortarles más tiempo. Nada, vean que el contexto en el que nos vamos a mover es un contexto donde acá nada es blanco o negro, chicos. Les aviso. Lo vivo diciendo. Acá nada es blanco o negro, todo es opinable y todo es gris. Entonces, depende cómo uno argumente, de acuerdo a cómo uno acredite, es cómo vamos a hacer funcionar el sistema. Siempre digo que si el sistema no fuese así, no habría conflictos, no habría poder judicial. Si yo la misma situación no la pudiese ver desde lo blanco y desde lo negro, evidentemente no habría conflicto. Pero bueno, es interesante, hay veces que es absolutamente descorazonador y hay otras veces en que uno, bueno, puede reivindicar un poco el sistema, ¿no? Así que bueno, creo que el próximo encuentro va a ser el lunes, creo que al final vamos a quedar en lunes y martes. Lamento bueno, que todas estas idas y vueltas en cuanto a los días y eso, pero bueno, la idea es tratar de que podamos cumplir con todo lo que nos propusimos. Así que nos vemos, calculo, el lunes. Bueno, gracias. Chao, Gracias. gracias, Chao. Adiós. chao, chao. Chao, buenas tardes.